este momento vamos a dar inicio a las conferencias del día. Les voy a presentar al ingeniero Fernando Paniagua, que es nuestro disertante paraguayo. El ingeniero Fernando Paniagua es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Él se dedica a la infraestructura vial, actualmente es coordinador de proyectos para la evaluación de pavimentos en la región oriental y de pavimentaciones principalmente en el Chaco paraguayo. Profesor e investigador part-time en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Asunción, enfocado en I+D, donde realiza su investigación y desarrollo en el área vial. Actualmente tiene 3 artículos científicos ISI publicados con especialidad en materiales y evaluación de pavimentos. Él coordinó el diseño vial de la pavimentación del corredor bioceánico con 276 kilómetros de longitud, además de participar en el proyecto de duplicación de la Traschaco en la etapa pre-licitación. El ingeniero Paniagua fue coordinador del primer proyecto público con financiamiento privado bajo la modalidad de la Ley 5074. Actualmente trabaja en la gestión del financiamiento local para la construcción de la ruta bioceánica, que está en construcción en este momento. Es responsable también de la evaluación estructural y funcional de la pavimentación de los proyectos con financiamiento privado APP de las rutas 2 y 7 y de la ruta bioceánica con la Ley 5074. Además de formar parte de la comisión directiva y la comisión técnica de la Asociación Paraguaya de Carreteras, Comité Nacional de PIAC. Les recuerdo a todos la función del uso de preguntas y respuestas, que está ahí abajo, Q y A, o preguntas y respuestas. Bienvenido, ingeniero Fernando Paniagua, adelante con su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Andrea, ¿querés confirmar si se ve la presentación? Se ve, ingeniero, adelante, se ve muy bien. Muy buenas tardes a todos. Los saluda Asunción. Sé que hay extranjeros, por eso corresponde saludar. Soy Fernando Paniagua y me toca compartir con ustedes, o tengo la responsabilidad de pasar lo que estuvimos tratando en una comisión técnica o ingenieros que se dedican al área. Espero ser fiel a eso y espero lo disfruten también. Empezamos. La presentación tiene 3 partes. La primera, y en especial para los extranjeros, es contextualizar cómo estamos implantando caminos, cómo estamos haciendo rutas. La segunda se refiere a lo que discutimos en esas reuniones técnicas en tres partes: la metodología de dimensionamiento que estamos usando, las consideraciones de carga que muchas veces tenemos que tenerlas en cuenta, pero finalmente no las estamos estudiando correctamente, los materiales utilizados, las variables de diseño y finalmente algunas consideraciones que a objeto personal me gustaría compartir con todos los participantes. Empezamos. Antes que nada, para contextualizar, Paraguay somos más de 7 millones, nuestro Producto Interno Bruto del año pasado estuvo en torno a 35.000 millones, bajó como en muchos países, y la inversión en infraestructura pública estuvo en torno a los 1.000 millones de dólares. Si dividimos el Paraguay geográficamente, tenemos 2 partes, yo creo que todos los paraguayos sabemos eso, pero a veces no lo relacionamos con porcentaje o distribución, cantidad y población. El Chaco, que es el norte, representa más del 60% del territorio, pero tenemos 3% de la población. Y en la región oriental tenemos cerca del 38% del territorio, pero vive el 97% de la población. Para pasar a magnitudes viales o cantidad de caminos, me refiero a los 78.000 kilómetros de caminos, casi 80.000 que disponemos, de los cuales cerca del 14% es camino pavimentado, 11% de esos 14 corresponden a pavimentos flexibles y rígidos, pero los pavimentos rígidos que son muy pocos, tenemos muy poca cantidad de caminos de hormigón. Los empedrados, que muchas veces hoy se están dejando de ejecutar, exceptuando municipios y gobernaciones,
son una herencia que a nivel pavimento lo tenemos que tratar. Pero el desafío mayor está en esos 86 o 90% de caminos de tierra que implican dos problemas principalmente, ¿verdad? Polvo y barro. Para que se ubiquen un poco, y acá discrimino las regiones, la región del Chaco versus la región oriental. Cada uno tiene condiciones diferentes. Cuando me refiero al Chaco, como se ve en el mapa de Sudamérica a la derecha, es una llanura de inundación donde los sedimentos o suelos son, de alguna manera, son suelos malos, suelos marginales, suelos con sales, y arrastramos sedimentos de arriba, y eso lo hace un poco particular y más desafiante a la hora de pavimentar. Tiene niveles entre 150 y 70 metros sobre el nivel del mar, y la particularidad es que es muy plano. En 100 kilómetros apenas varía 20 a 40 metros, lo que hace que los corrimientos de agua sean muy lentos. Ya mencioné que los suelos, si le damos unos valores, uno mayormente encontraría suelos con CBR3. Excepcionalmente, o también puede encontrar unos suelos mejores con CBR en torno a 8 o 12, pero mayormente 3. Los puntos en rojo se refieren a los puntos donde disponemos de piedra, y toda la región, o dentro de la región, si bien hay cerros, no son explotables, pero los puntos representan los puntos donde podemos abastecernos de tierra, donde tenemos canteras de piedra. Si hacemos una línea horizontal, aproximadamente tenemos 600 kilómetros, y si hacemos una línea vertical, tenemos 700 kilómetros. Entonces, lo que Ingeniero, hace... disculpanos, ingeniero Paniagua, por favor. Queríamos avisarte que la pantalla compartida salen como dos pantallas. El modo presentación, si podrías elegir que salga un poco más grande la pantalla principal. Ahí, ingeniero. Disculpe. Gracias por avisar, Andrea. Bueno, ¿Vamos bien ahí? ahora sí, ingeniero. Ahí sale entera. Gracias. Bien. En la región oriental sí, o la región que está al sur, sí tenemos mayores ondulaciones y algunas cordilleras. También tenemos intensidades de lluvia mayores, y algo particular es que disponemos de mucha piedra. También podemos pretender suelos con CBR mayores, y también un material muy particular que es el ripio, un material granular pero con una composición de arcilla. El mapa de la derecha muestra un poco dónde está ubicado Paraguay respecto a la llanura de inundación en referencia a Sudamérica. Otro punto que me pareció interesante contextualizar es que nosotros no somos productores de asfalto. No tenemos plantas petrolíferas en Paraguay, por lo menos en la actualidad. Sí disponemos de una buena piedra. En la región oriental, nuestra piedra frente a piedras de otros países es relativamente buena. Y como ya mencioné hace rato, cerca del 86 o 90% de los caminos de tierra en todo el año tienen dos problemas principalmente. Generamos mucho material particulado con polvo, principalmente el material fino del Chaco, perjudica la calidad de vida, y el barro cuando llueve. Otra contextualización que me parece interesante es decir, los pavimentos que disponemos, obviamente los de tierra, también los pavimentos del tipo empedrado, que son colocaciones de piedra manual, los adoquines, obviamente los pavimentos asfálticos, los de hormigón, que los tenemos en muy pequeña cantidad, y también hacemos pavimentaciones con la utilización de cemento y cal, sobre todo para capas intermedias. Cada uno de estos materiales, si bien no están del todo caracterizados, tampoco podemos decir que tenemos del todo estudiado el desempeño en el tiempo, y por ende el insumo diseño siempre termina siendo un criterio que asume el experto, o en este caso los especialistas. Me quería centrar en el empedrado, finalmente, para decir, si bien es una herencia,
nos toca pavimentar encima o hacer que estos empedrados, si bien nos saca del polvo, nos saca del barro, eh, tengan que ser considerados al momento de diseñar, recapar o rehabilitar. Eh, si bien, como mencioné, las desventajas hoy son es que tenemos que considerarlos al momento de diseñar y sobre todo también pensar que estos materiales tienen que ser reutilizados o tienen que ser reciclables. Avanzo con la contextualización y me pareció importante mencionar tres aspectos. Creo que como en todos los países el cambio climático está pasando factura y los eventos naturales son cada vez mayores. Esos eventos, en el caso de Paraguay, se dan principalmente en la presencia de agua. Y acá quería hacer mención a una página alemana donde eh, analiza los riesgos por países y tiene dos criterios, que es la exposición y la vulnerabilidad. Realmente, si se fijan en los números, tenemos un bajo riesgo. Tenemos una baja exposición, pero tenemos demasiada alta vulnerabilidad. O sea, no estamos preparados para recibir eventos. Y cuando analizamos riesgo, obviamente la probabilidad que ocurra, las consecuencias de la exposición son considerables, pero sí me pareció importante mencionar que no tenemos volcanes, no tenemos sismos, no tenemos hielo, pero sí tenemos mucha lluvia y sobre todo acción antrópica que se refiere a las acciones de las personas, ¿verdad? El último punto de contextualización es que en el reporte anual del Foro de Economía, lastimosamente, lo que se refiere a calidad de ruta, siempre estamos en los últimos lugares. Normalmente entre 140 países estamos 125, 135, con una calificación mala. Y es un poco el desafío que tenemos todos. Si viene una percepción, una encuesta al sector privado, e igual el desafío está en mejorar esos indicadores. Paso ya a la presentación en sí. Antes que nada, mencionar que parte de lo que les voy a presentar se discutió o se habló en una mesa técnica con los ingenieros, parte de los ingenieros que están en la foto. Algunos faltan, los voy a mencionar: el ingeniero Florentín, el ingeniero Recalde, el ingeniero Alfredo Sánchez, el ingeniero Miranda, el ingeniero Pedro Cañete, el ingeniero Nelson Figueredo, Juan del Puerto, quien les habla, el ingeniero Segovia, el ingeniero José Gómez. Y como les dije, a continuación voy a tocar los 4 temas que discutimos ahí. No sin antes decir que la idea era realizar una recopilación de aspectos relacionados o que de alguna manera deberían ser tocados. Y creo que muy oportuno el seminario, porque de alguna manera nos hizo que nos juntemos y discutamos. Algunas discusiones fueron un poco duras, otras muy buenas, pero es parte del quehacer. Pasamos al tema 1, que se refiere a metodología de dimensionamiento. Nosotros tomamos como base el manual de carretera del Paraguay. La última versión corresponde al año 2019, pero adicionalmente tenemos unos términos de referencia que lo define normalmente cada unidad ejecutora, tomando en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas es el principal mandante de proyectos viales. El manual se basa en la normativa ASTO y generalmente solemos complementarlo con normativas regionales. Dicho eso, hacemos mención que es común, quizá acá y en otros países, usar la metodología ASTO 93 cuando se refiere a pavimentos flexibles, pero tenemos muchas incertidumbres o consideraciones que nos gustaría discutir y las voy a desarrollar a continuación, pero esperemos que en la mesa redonda con los extranjeros podamos discutir a ver qué consideraciones tienen ellos o sobre todo qué ajustes podemos hacer en nuestras consideraciones. Cuando hablamos del manual, el manual discrimina el diseño o los métodos de diseño por tránsito alto y medio, en donde ya mencioné la metodología guía siempre es el ASTO 93, y hace mención sí a otras metodologías, pero con un enfoque mecanicista, como la metodología Shell,
el Alpha Institute o algunas otras. Sin embargo, cuando hablamos de pavimentos flexibles, el manual se refiere a el diseño empírico, y si bien también hace mención a diseño semi-empírico, hoy el uso de metodologías empíricas es un poco limitado, o muchas veces uno ya depende del criterio de cada experto o en función de qué metodología sepa usar. Paso al siguiente. La metodología utilizada para el diseño de pavimentos, si bien se discrimina por los términos de referencia de cada proyecto o de cada unidad ejecutora o de cada financiador en este caso, tenemos tres principales dudas. ¿Qué ocurre o qué pasa cuando consideramos cantidades de eje equivalentes? Y ahí discutimos en la mesa cantidades bajas, o referirnos a un rango entre 500.000 y 1.000.000 de ejes equivalentes. Y si la metodología termina siendo útil para ese rango de eje equivalente. Otra cosa que quizás nos incomoda un poco, o se utiliza o no se utiliza, se refiere a la verificación por capa. Cuando hablamos de verificación por capa, es la verificación que se refiere al espesor únicamente de las capas asfálticas, cuándo aplicarlo y cuándo no. Y ahí quería hacer una mención especial que cuando verificamos por capa, en muchos de los casos utilizamos, o algunos de los proyectos tienen poca cantidad de equivalentes, pero la verificación por capa quizás nos obligue a definir espesores altos. Y como todos los países en desarrollo, creo que los recursos son limitados y no podemos darnos el gusto de poner mucho asfalto teniendo la duda en qué pasa debajo, ¿verdad? Y lo otro es, si bien no estamos midiendo adecuadamente las consideraciones sobre sobrecargas en las respectivas metodologías, sabemos que existe principalmente en las rutas primarias, y otra vez no estamos cuantificando o no estamos llevando una estadística correcta que pueda ser incluida en los diseños. Pongo la fórmula de Aston, me pareció bueno poner, por más que parezca aburrido, pero independiente de la confiabilidad, eh, la serviciabilidad que pueden ser discutibles, yo creo que el punto más sensible se refiere al módulo resiliente o la condición de apoyo de nuestras estructuras. Cuando me refiero al módulo resiliente, me refiero a los módulos de la subrasante, en donde actualmente en Paraguay se correlaciona, no se mide. Esa correlación, si bien la define el manual, el valor muchas veces depende también del experto. Pero reitero, hoy no tenemos un laboratorio o no tenemos un estudio de investigación que defina valores, sobre todo para valores de módulos resilientes de suelos con baja capacidad. Y creo que ahí estamos comprando un problema, que o estamos sobredimensionando o subdimensionando estructuras, por ende estamos quizá de alguna manera no siendo confiables en la inversión. Cuando nos referimos ya en una segunda parte a los métodos empíricos mecanicistas, hago mención a cuatro aspectos. Uno es la heterogeneidad de resultados que podemos tener en función del método y sobre todo las ecuaciones de fatiga. Usar un método o no implica siempre definir tensiones de formaciones que tienen que llevarse a una fórmula de fatiga, y esa fórmula de fatiga muchas veces la adoptamos de otros países. Ya me había mencionado las casas de investigación respecto a la caracterización de nuestros materiales para esta metodología sobre todo, y muchas veces también usamos muchos parámetros que son asumidos por los expertos. Si bien se recomienda utilizar el método mecanicista para la verificación de capas, siempre lo que buscamos es usar este método para que las capas inferiores o subrasantes no fallen. Las imágenes abajo muestran un poco esquemáticamente lo que
representa una ecuación una ecuación de fatiga, una ecuación de formación permanente. Pero otra cuestión que a mí me parece interesante mencionarlo con los extranjeros sobre todo es qué consideraciones tienen al momento de considerar cargas o presiones de inflado, sobre todo en las cargas de camiones. También hacer mención que tenemos cierto, medimos carga, existen puestos de peaje móviles, perdón, de pesajes móviles y fijos, pero acceder a esos datos es difícil. Hoy se centra en el Ministerio de las Públicas y es la única institución que mide estas cargas, pero disponer de esos datos y por ende realizar el análisis para su utilización es difícil. Sobre todo cuando no tenemos unificado quizá los tipos de vehículos tipificados según la normativa local o actuales y que la toma de datos, si bien se está haciendo en todo el país, todavía no se está compilando en una oficina técnica que pueda ser utilizado para los diseños. También, al momento de no tener esa información, en el segundo punto es difícil saber decir cuál es el porcentaje de camiones vacíos o camiones cargados que puedan ser considerados al momento de diseñar. Y porque al momento de hacer encuesta, origen-destino, si bien uno no puede puede saber si va o no cargado, no necesariamente define la magnitud, que en realidad la debemos medir. Otro aspecto respecto a las consideraciones de carga es que no tenemos estudios todavía para la habilitación de cargas especiales. No se cuenta con datos para considerar sobrecarga, disculpen, en los métodos de cálculo. Y quizá a nivel sanción, hoy se sanciona por peso total y no necesariamente por eje. Es una debilidad que también disponemos. Como ya mencioné, toda esa, si existe o no sanción, si existe o no sobrepeso, no tenemos una estadística adecuada para poder estudiar lo mismo. Paso al tercer punto, que se refiere a los materiales. Y acá la estructura a la izquierda muestra la típica estructura, por lo menos en la región oriental, donde usamos capas asfálticas, carpeta o base negra, normalmente apoyado sobre una base granular. Esa base granular es una base granular estabilizada granulométricamente, cuyo valor de CR sí puede o es típico que llegue a los 100%, a diferencia de otros países que uno puede combinar valores. Nuestras piedras son buenas, nuestra base granular estabilizada granulométricamente es buena. Sin embargo, yo creería que no la estamos valorando suficientemente. Normalmente usamos también como subbase el mismo material estabilizado granulométricamente, pero pueden ser combinados con ripio o algún material estabilizado con cemento. Cuando hablamos de ripio, podemos pretender CBR entre 30 y 60%, y todas esas estructuras apoyan sobre una subrasante, puede ser mejorada, sea con cal, el mismo ripio o el suelo cemento. Como ya mencioné anteriormente, cuando hablamos de Paraguay, tenemos que discriminar entre Chaco y región oriental, y realmente en la región oriental disponemos de mejores materiales de buena calidad, tipo 2-4 o ripio, y mucha piedra. Sin embargo, en la región occidental o Chaco escasean los materiales granulares, como ya les comenté al comienzo, y sí es abundante materiales finos, arcillosos, A6, A7-6, con baja capacidad de portante. Disculpen, se quedó pegada. También sobre las capas asfálticas, siguiendo con los materiales. Si bien estuvimos usando, hoy la tendencia es usar asfaltos modificados, sobre todo en proyectos de pavimentación nueva,
A veces las consideraciones de condiciones climáticas o de temperatura no son tan tenidas en cuenta, refiriéndome a que las temperaturas del Chaco son, tenemos gradientes de temperatura mayores a la región oriental. Y si bien cuando hablamos de las bases pétreas, podemos esperar un alto desempeño, podemos también esperar que las fallas no necesariamente se den en esas capas. Eh, Se puede mejorar, se puede mencionar sí que tenemos un escaso conocimiento del desempeño respecto a estas capas. Si bien si hoy mencionamos un CBR100 y lo convertimos a módulo, podemos pretender un módulo entre 250 y 300 megapascales, pero en la práctica, al momento de medir o hacer retrocálculos, lo voy a mostrar más adelante, los valores que podemos obtener en estas capas son mayores. Y que quisiera hacer una mención especial a la capa estabilizada o sobre todo al suelo cemento, en donde si en especial miran la imagen de la derecha, utilizamos cemento para estabilizar suelos, a veces suelos A4 y A2-4. Y un poco los valores típicos de compresión simple o resistencia que exigimos a estos materiales están entre 20 y 14 kilogramos centímetros cuadrados. Hoy también estamos usando metodologías mecanicistas que definen condiciones de fase nueva o de uso con diferentes módulos en el tiempo, porque sabemos que estas se agrietan o sabemos que estas finalmente tienen un desempeño diferente en el tiempo. La foto de abajo corresponde a una pavimentación del Chaco. Finalmente, en lo que se refiere a materiales, a veces no consideramos las metodologías por etapas o el diseño de vida útil o el ciclo de vida de los pavimentos se limita únicamente a la condición cero, verificar las condiciones de uso en el momento o de tránsito futuro, no necesariamente, por ejemplo, de pavimentaciones por etapas. En lo que se refiere a refuerzo de subrasante, el manual no siempre es tomado en cuenta. Existen proyectos rebeldes que pueden omitir ciertas cuestiones que finalmente repercuten en estructuras ineficientes. Y tenemos muy poca experiencia, o si bien existen dos casos de bases granulares cementadas, el primero en el super o multiviaducto de Ciudad del Este y otro materiales reciclados con cemento, materiales granulares en el Chaco. Son los dos únicos lugares donde tenemos experiencia respecto a bases granuladas cementadas en la actualidad. También en lo que se refiere a variables de diseño, y con esto voy terminando, lo que se refiere a las reuniones técnicas, si bien vemos las etapas del ciclo de vida del pavimento, muchas veces en lo que se refiere a diseño de pavimento no estamos metiendo todos los insumos necesarios para pretender o dar confianza de que nuestros pavimentos realmente duren 10, 20 o 30 años que normalmente establecen los pliegos. Principalmente yo creería por una escasa caracterización de nuestros materiales. Ya fuera del marco de las reuniones técnicas, sí me pareció correcto mencionar que hoy existe un centro de desarrollo tecnológico, está en desarrollo, tiene algunos equipos y va a seguir adquiriendo otros con colaboración de la COICA, que esperemos que ese centro de alguna manera nos sirva a nosotros los diseñadores de pavimentos flexibles o rígidos a tener mejores insumos para el diseño. Quizás no venga mucho en contexto de la presentación, pero sí me pareció importante mencionar que tenemos poco pavimento rígido y mucho pavimento de asfalto. Viene a ser un desafío que lo tomemos en cuenta, pero acá quiero poner 5 puntos en discusión. El primero, como mencioné, no disponemos de asfalto, no disponemos de petróleo, sin embargo actualmente disponemos sí de 2 cementeras
y una se está construyendo y una está en proyecto. Futuramente yo creo que iríamos a tener 4 cementeras, lo que nos obligaría a usar mejor el cemento. A veces, y si bien nos concentramos mucho en saber, en querer caracterizar la cobertura, el asfalto, el hormigón, muchas veces descuidamos lo que está por debajo, sobre todo a nivel fundación, que hace que nuestras inversiones muchas veces no sean las correctas. Y obviamente inducir a que todos los diseños se traten en un ciclo de vida del pavimento, no solamente pensar en construir o en el momento cero, sino pensar en el largo plazo. También quería mencionar que hoy estamos reciclando, estamos reconstruyendo. Si bien no estamos reconstruyendo, rehabilitando pavimentos rígidos, como muestra la imagen, sí estamos reciclando, reconstruyendo pavimentos flexibles. Y ahí es importante mencionar cuál es el coeficiente de aporte que podemos darle a estos materiales, sobre todo al momento de poner capas asfálticas encima. Como aporte personal, y acá hago mención a un ingeniero y al sector privado, sí tenemos mediciones deflectométricas o retrocálculos en distintas regiones del país. Me atreví a poner unos valores, pero en honor al tiempo, no me gustaría dar detalles. Entiendo que la presentación la van a compartir. Simplemente decirles que para el Chaco caractericé 4 tipos de pavimentos, algunos nuevos, otros no, en donde en el Chaco en la mayoría de los casos tenemos como protagonista a una capa de suelo cemento. Los valores que se muestran en cada cuadro a la derecha corresponden a valores obtenidos por metodología mecanicista aplicando deflectometrías de impacto pesado. Si bien me gustaría compartir dos, cuando hablamos de, sobre todo en la discusión que se refiere al módulo que podemos asumir para las capas cementadas, me refiero a que un pavimento viejo, hoy el proyecto de acceso Loma Plata se está reconstruyendo, ya está reconstruido, está habilitado en su condición reconstruida. Al momento de medir, si bien ya tenía 5 a 10 años de uso, el módulo de las capas cementadas que se usaron como base a las capas asfálticas estaba en torno a 400 megapascales, con fundaciones en torno a 60 megapascales. Sin embargo, el proyecto al lado, que se refiere a la bioceánica, si bien es un proyecto nuevo, de pavimento nuevo, obtuvimos valores de suelo cemento en torno a 2000 megapascales, que coincide un poco con la teoría sobre todo la metodología de los sudafricanos, pero tuvimos llamativamente valores de concretos asfálticos o módulos superiores a 6000, que nos llamaba la atención. Y así puedo compartir otros proyectos. Finalmente, en la región oriental, hicimos retroanálisis en 4 pavimentaciones cuyos resultados los comparto. Quería hacer mención a la ruta que, digamos, está siendo más utilizada actualmente, que es la ruta 2 y 7, porque está en reconstrucción y en condición cero. Arroja valores de módulo en torno a 4000 o 5000 megapascales para las capas asfálticas, las bases anulares en torno a 300, 350. Son valores esperados, condiciones de subrasante por valores de 200 megapascales. Si bien esos valores corresponden valores retroanalizados al momento de medir, es de esperar que estos valores, sobre todo en la subrasante, ante el cambio de humedad o por ser tan susceptibles a la humedad, nuestros suelos son susceptibles, cambien o bajen. Por eso coincidimos con los valores o factores que se aplican al momento de castigar nuestra subrasante. Con esto voy terminando. No sin antes dejar una reflexión que se refiere un poco a nosotros los responsables de infraestructura, en donde debemos tener sensibilidad y responsabilidad hacia la necesidad de las personas y la capacidad de transmitir que
realmente la mejor ingeniería es la que generará una mejor calidad de vida, no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos. Muchas gracias, espero les haya gustado y nos ponemos a disposición para las preguntas. Gracias.